Seguimos con el diario del lunes, aquí la participación de Perfil en la pantalla de Canal 10. Decíamos al comienzo del programa y después de haber repasado inmediatamente los títulos del diario, una de las cuestiones más fuertes ha sido la cuestión de la economía, sobre todo después que Alberto Fernández anunciara la semana anterior el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Por eso está como invitada la licenciada en Economía Vanessa Toselli, investigadora del diario de la Fundación Mediterránea. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida al programa. Bueno, a nuestros columnistas, por supuesto, agenda abierta con el tema del Fondo Monetario Internacional. Vanessa, la primera pregunta tiene que ver con ¿cuál es el primer análisis que haces con este entendimiento que se anunció el viernes? Y bueno, ya pasaron un par de días, se escucharon muchas voces, pero ¿cuál es el primer análisis que haces vos? Bueno, primero que es un análisis positivo en cuanto a que los mercados respondieron positivamente al entendimiento. Sí, de manera favorable, no alocadamente. ¿Sí? Estamos todos esperando de manera ferviente la letra chica del acuerdo. Por ahora, evitar el default económico es una cuestión relevante, con lo cual todos miramos con vísperas positivas este entendimiento, pero sin conocer específicamente las políticas que van a estar detrás, queda todavía el signo de pregunta de la viabilidad política y económica que puede presentar el mismo. Eso te quería preguntar, Vanessa, porque más allá de la letra chica, se habla mucho de la cuestión política. Lo decíamos inclusive en el comienzo del programa con Julio, cuando repasábamos los temas. Más allá de que no es lo tuyo la política, pero en este caso se mezcla mucho la política económica. ¿Vos creés que va a ser viable el acuerdo que finalmente se va a aprobar en diputados, en el Congreso? ¿O creés que ahí puede haber algún ruido grande? Yo creo que sigue habiendo rispideces internas en el bloque oficialista principalmente en cuanto a la legitimidad o no de la deuda que se está analizando retomar, ¿no? Que sería la deuda contraída en el gobierno anterior. Sin embargo, este primer puntapié inicial del oficialismo de hacer un entendimiento y de tomar medidas de alivio para el corto plazo darían a entender que a priori podría tener la aprobación en el Congreso y eso ya, bueno, legitimaría las cuestiones políticas y avanzaría en otro plano más vinculado a lo económico, dejando en una segunda instancia lo político que hoy está un poco más caldeado, si se quiere. Por lo que se conoce hasta ahora, que como vos dijiste todavía no se sabe la letra chica, ¿crees que este entendimiento o este principio de entendimiento se puede lograr sin ajuste fiscal o sí implica un ajuste, una reducción del gasto público? Y a priori lo que ya está definido implica una senda de reducción del déficit fiscal, que estamos hablando de un déficit muy optimista de 3.1 puntos del Producto Bruto para este año que pasó, que en realidad eso incluye el impuesto a las grandes fortunas, aportes extraordinarios que hizo el campo, digamos, algunos fondos extras que no estarían previstos en estos años, con lo cual bajar ese déficit a un 2,5, que es lo que se prevé para este año, ya implica una reducción en la política fiscal. Aunque no se establece como tal, sí va a depender o va a afectar, digamos, la connotación que se pueda hacer. En cuanto al crecimiento, es decir, a cuánto podemos aumentar la recaudación, pero indudablemente va a haber componentes del gasto que sí van a tener que disminuir. ¿También va a haber aumento de impuestos, según tu mirada? O sea, ¿va a ser otra de las claves para reducir ese porcentaje? Y a priori, sin conocer la letra chica, volvemos a decir lo mismo, se está hablando fuertemente de una baja de los subsidios a las tarifas energéticas, el gas, se está hablando sí de un aumento en la presión tributaria y probablemente, a menos que se prevea algún ajuste estructural, que hasta el momento no hay nada de ese tenor hablado, estaríamos hablando también de que se mantenga con impuesto inflacionario. ¿Se podría haber logrado antes este entendimiento? ¿La política ahí metió la cola durante mucho tiempo? Sí, esto, como decías hace unos minutos, tiene las dos patas, la pata económica y la pata política. Antes de las elecciones era muy complicado, me parece, en términos políticos, avanzar con estas definiciones.
Por eso sí creo que se postergó lo más que se pudo este debate o este entendimiento, y ahora la verdad es que los pagos que tenemos que hacer como país al fondo a fines de marzo, el 21 de marzo, no estarían siendo viables, por lo cual está el apuro de poder lograr un acuerdo y restituir los fondos para no incurrir en el default. Bien, esta calma relativa y pasajera en la que entró el dólar, con una baja del blue importante, ¿se puede mantener? ¿Crees que eso, al menos hasta que trasciendan un poco más los detalles, puede mantenerse en el tiempo? Yo creo que está muy condicionado a lo que piensen los mercados de cómo va a seguir el acuerdo o la letra chica, que es la que venimos hablando. A priori sí podría mantenerse o podría no haber exabruptos muy grandes en el tipo de cambio, pero sí es cierto que estamos hablando de una brecha que supera el 100%. O sea, aún con la calma de 10 pesos de bajada del tipo de cambio libre, seguimos estando en una brecha superior al 110% entre el oficial y dependiendo cuál sea la divisa que se tome, con lo cual es un problema que seguramente va a tener que estar marcado en la letra chica del acuerdo. Y ahí le pega a algunos sectores en particular, como el comercio exterior, ¿no? Le pega de lleno claro. en lo que es Córdoba. Sí, claro, y ahí todo lo que refiere a la competitividad cambiaria, al sector exportador, incluso el agro, o incluso algunas de las cuestiones propias del turismo que han estado muy golpeadas también por la pandemia, quedan a la espera de qué es lo que pasa con el tipo de cambio real, que hoy está atrasado, desactualizado en cuanto a lo que pasa en los mercados no oficiales. El IERAL sigue mucho los temas que tienen que ver con el agro y con las producciones agropecuarias. Este año la sequía ha tenido un papel preponderante en la cosecha, en el campo. ¿Qué impacto puede tener la sequía y que se hayan reducido los volúmenes de soja esperados para esta cosecha en este acuerdo con el FMI? En definitiva, parece o se piensa de que van a entrar menos dólares por el agro. ¿Puede impactar en el acuerdo con el FMI y en los objetivos que se planteó el gobierno nacional? Y mira, uno de los objetivos, al menos lo que se especificó en cuanto a las reservas previstas para este año, implica un superávit de reservas de 5.000 millones de dólares para este periodo, este año que fue el único que se hicieron definiciones. Por supuesto que si hay una reducción de los dólares que ingresan por el sector externo y por el sector agropecuario, como así también si no se mejora la competitividad, la viabilidad de ese monto es limitada, siempre y cuando esos 5.000 millones de dólares no contemplen las devoluciones que va a hacer el fondo, digamos los desembolsos que va a hacer el fondo, que son de 4.4 millones, ¿no? Así que en ese caso sí podría condicionar lo que pasa en general con la macro, la viabilidad o la sostenibilidad de los objetivos de este gobierno en cuanto al entendimiento y a las revisiones trimestrales que el fondo va a ir haciendo en estos próximos 10 trimestres. Vanessa, más allá de que no se conoce todavía la letra chica, ¿es un buen acuerdo el que logró el gobierno? O sea, ¿fue una buena estrategia la del gobierno o el fondo cambió mucho en estos años para llegar a este entendimiento? Porque en un momento estaban como posiciones muy disímiles, ¿no? Sí, podemos decir que es una situación intermedia. Hoy volvemos a esto que está muy llena de imprecisiones, con lo cual no sabemos realmente o no está definido realmente hasta dónde está cediendo el gobierno actual o hasta dónde está cediendo el fondo. A priori, los 4 años y medio de gracia que se prevén en los pagos del fondo sí darían un poco más de margen al gobierno actual. Podríamos decir que es un buen acuerdo desde ese punto de vista de no afrontar los pagos y recibir desembolsos. Da oxígeno. Da un poco de aire a la política económica, pero eso, digamos, en 2024 hay que renegociar con los privados, en 2026, volver a pagar o empezar a pagarle al fondo, con lo cual hace falta pensar algo un poco más de mediano o largo plazo, que hoy el fondo no especificó cuáles van a ser los requerimientos, tanto para el gobierno actual como para el próximo gobierno. ¿Este acuerdo implica una devaluación del dólar oficial?
Según lo que sugiere el oficialismo, no serían saltos abruptos, pero sí implica una contención estricta de la emisión monetaria, o sea, del financiamiento del central al déficit fiscal, y en ese caso no sería, digamos, no existen muchas otras alternativas, no pudiendo acceder a los mercados internacionales por el nivel de riesgo país que tenemos, que no impliquen un aumento en el tipo de cambio oficial. Quizás no abrupto, pero sí al menos paulatino para ir ajustando el atraso cambiario. Sí. Se habló mucho este fin de semana de lo mal pagador que es Argentina y de cómo incumple todos estos acuerdos que se han firmado en los últimos 60 años. ¿Podremos algún día salir de eso? Teniendo en cuenta, hablábamos recién del 2026, falta mucho, ¿no? Falta, bueno, todos los que prevalecemos acá y los que estudiamos en la materia creemos que soluciones hay. Ningún país está condenado ni al éxito ni al fracaso, pero sí implica un paquete de medidas económicas estructurales para cambiar, bueno, esta inercia que hace, más allá del gobierno en curso, digamos, que hace 60 años, como mencionabas vos, venimos trayendo en cuanto a la inviabilidad de la política económica. Bien. Perfecto. ¿Cómo crees que va a continuar esto? O sea, ¿de qué manera las próximas semanas? ¿Puede haber una devaluación del dólar blue? ¿Cómo es el panorama económico para la próxima semana o es un panorama de tranquilidad económica, algo que le venía necesitando hace tiempo el país? Y a priori, febrero es un mes complejo en cuanto a la evolución del tipo de cambio, con lo cual sí puede haber algún aumento del tipo de cambio no oficial o del tipo de cambio blue, por una cuestión que hay menos liquidez en el sector agropecuario, hay algunas cuestiones vinculadas con la demanda interna y eso podría repercutir. Sí es cierto que, como decía hace unos minutos, hasta esto debería firmarse el acuerdo para darnos este oxígeno del que venimos hablando antes del 21 de marzo, con lo cual el gobierno va a estar en la mira de todas las variables macro para tratar de lograr la viabilidad política, por un lado, y de que se dote de credibilidad o de sostenibilidad en lo económico también. Entonces, a priori, podría ser, digamos, va a ser un mes con mucha intensidad, pero probablemente con muchos objetivos políticos y económicos en la mira, tanto para el oficialismo como para el resto de los bloques políticos, ¿no? Vanessa Toselli, le agradecemos por participar en el programa, ha sido muy amable, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y dejamos, por supuesto, planteada la serie de interrogantes que todavía quedan, más allá del anuncio central que ha hecho el Gobierno Nacional del entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Falta un camino todavía para conocer cómo nos va a ir a los argentinos con este acuerdo. La pausa, en instantes nada más, hablamos de política aquí con el Diario del Lunes. Ya seguimos.